Para nadie es un secreto que México tiene altos niveles de violencia. De hecho, el 60% de los mexicanos considera que la inseguridad es el problema más importante de nuestro país. Sin embargo, las instituciones que deberían garantizar que todos los mexicanos podamos vivir en paz están ocupadas en tareas que no les corresponden, como por ejemplo la Guardia Nacional, que ahora se usa para asegurar ilegalmente un campo de golf. ¿Qué es más importante para el Estado? Evidentemente la vida, las personas, los derechos de la sociedad en general, como en este caso desaparecidos, niñas, feminicidios, trabajadores. Luego entonces es evidente que no está justificada que se desperdicien recursos humanos y materiales en fines meramente políticos. De acuerdo con los especialistas, la Guardia Nacional debería velar por la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, algo que hoy simplemente no ocurre. El país está convulsionando, el país está con conflictos muy graves. Me parece que la Guardia Nacional no ha atendido el tema del crimen organizado, que hoy no solo controla, sino que dirige grandes extensiones del territorio nacional. Es ahí donde nos ha fallado la Guardia Nacional. Y seguirá fallando mientras el gobierno federal continúe desviando la mirada de los asuntos que verdaderamente preocupan a los mexicanos. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca. Pues ahí están las prioridades de algunos. Luis Vera Morales, gracias Luis por estar acá. Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Manuel, Luis, Carlos, buenas un placer noches. como siempre. Un centenar o más de elementos de la Guardia Nacional que se necesitan sin duda en Fresnillo, donde 97 de cada 100 tiene miedo, en Acapulco, donde con palos, a tablazos golpean a los choferes, a los cobradores del transporte público, en Chilpancingo, donde parece no haber ley, en Chiapas, donde hay miles de desplazados, en las carreteras del país, Jorge, resguardando un campo de golf, tomando por asalto un campo de golf. En Oaxaca. En Oaxaca, ¿no? Claro. La frontera de Oaxaca y Chiapas es una zona muy conflictiva en la actualidad. La frontera de Oaxaca con Guerrero también, la frontera con Veracruz, todo el corredor transísmico, esa zona se ha convertido en una zona, por el desarrollo que va a tener esa zona, donde se han ido asentando, tratando de asentar grupos criminales y donde ha crecido también distintos actos de violencia. Entonces, ahí sí se necesita esa Guardia Nacional, ¿no? Yo no sé, los elementos de Guardia Nacional están distribuidos por estado. Los 100 que están ahí en Huatulco son 100 que se quitaron de algún lado del estado para cumplir con esa tarea. Me parece que rayan un poco en lo ridículo si no fuera una acción que termina vulnerando también, que sirve para garantizar el uso de la fuerza en una acción que vulnera derechos y vulnera derechos de propiedad, concesiones y daña profundamente a la comunidad ahí de Huatulco. Elementos que están con sus armas largas, parados ahí en un campo de golf. A ver, te pueden argumentar a alguien, bueno, lo que pasa que es un procedimiento federal y son fuerzas federales, sí, pero también puedes mandar a cuerpos de élite si quieres, pero no tiene, lo que pasa es que no tiene sentido, es algo que no tiene ningún sentido y es simplemente creo que es una demostración de fuerza, ser una exhibición de fuerza, decir, mando a la Guardia Nacional para imponer mi decisión. La legalidad o la ilegalidad de lo que sucede, Carlos, ¿qué tan legal es cuando la concesión, entiendo, está vigente? Es decir, lo que se está argumentando es que es un área natural protegida y que por eso desalojan este campo de golf, pero en realidad lo es, hay un permiso, hay una autorización, hay un documento. ¿Qué dice, digamos, jurídicamente este caso? No, legal no es, no soy abogado, pero legal no es, porque hay un documento firmado, aquí tengo el nombre, ¿no?, de este pues personaje de Fonatur, Marco Jorge Espinosa Ochoa, que firmó en su momento esta extensión del contrato de concesión. ¿La firmó cuándo? La firmó, aquí está la fecha, esto es el 25 de octubre de 2021. En el 21 una extensión hasta ¿qué 5 años hasta 2027. O sea, además en esta administración. No puede decir que son cosas del pasado. Hasta el 27, estamos en 2024. Entonces esto sigue, está vigente y es una arbitrariedad total, un despropósito que se esté llevando a cabo esto. Yo creo que tiene muchas dimensiones
determinaciones que deben preocupar a todo mundo. Esto es equivalente a que un taxista que tiene servicio de transporte público concesionado, de repente llegue 7 policías, le quiten el taxi en el cual invirtió, las placas, y le digan, pues ahora tu taxi va a estar en un museo porque es un auto de colección. No es válido esto. La verdad es que hay muchas dimensiones, la dimensión turística, todos los turistas que llegan ahí atraídos porque van a hacer tours de golf, la gente que juega eso lo hace efectivamente y vuela por el mundo para jugar, la dimensión laboral, ¿no? Los trabajadores que han perdido su empleo a partir de este tipo de determinaciones, la dimensión de negocio, porque además cuando te concesionan algo es legal y legítimo pues administrarlo, en fin, y por supuesto la más grave de todas, yo creo que la dimensión de Estado de Derecho que se está violentando, porque efectivamente, como dijimos hace un minuto, sigue vigente esta concesión, este contrato fue extendido en esta administración del presidente López Obrador, y creo que esto debería ser una alerta roja para mucha gente que dice, ¿cómo voy yo a invertir en este país? ¿Bajo qué reglas? ¿Con qué certeza? ¿Con qué certeza si de pronto por un capricho, al cabo de 2 o 3 años, a alguien se le ocurre que van a cambiar las reglas del juego? Aunque tenga una concesión y aunque haya un documento, alguien llegue y me lo quita. Yo creo que es una de las peores señales, una señal muy, muy ignominiosa de lo que está pues en riesgo cuando quieres simplemente prosperar, generar empleos o hacer un negocio legal y legítimo, ¿no? Y luego está el tema medioambiental, porque está también ahí abocada la Secretaría del Medio Ambiente y la Profepa. A ver, ¿cómo está ese asunto que de pronto pues, se vuelve parte de la narrativa que se estaría utilizando para argumentar en favor de esto que es un despojo? Sí, claro, bueno, el precedente es terrible, pero yo creo que el tema más importante para nosotros es el mal uso de una figura que es de protección. La categoría de parque nacional es muy particular, es la segunda después de la reserva de la biosfera en protección, ¿no? Y tiene fines muy particulares. Tiene el propósito de conservar bellezas escénicas, lugares de importancia muy particular. Es muy difícil hacer entrar un campo de golf ya desarrollado, con décadas de cambio de suelo y demás, hacia donde el mismo decreto dice que debe ser dirigido hacia la restauración. ¿Cómo se...? Es decir, yo creo que, lo platicábamos un momento, no entienden lo que es el mismo concepto de restauración, no entienden ni de física ni de teoría de los sistemas biológicos. Es decir, hay alguien en Semarnat que no entiende lo que es. O si le entienden, no les importa. O no les importa. Tal vez, para mí, la bandera más clara es el argumento de la conectividad. Porque aquí sí lo usan cuando es absolutamente imposible, cuando tienes un poblado entre 2 áreas protegidas y, por ejemplo, no usan el mismo argumento con el tren. Claro. ¿No? Si no tiene no hay una consistencia ambiental en las decisiones, ¿no? O sea, en términos de medio ambiente y de protección, de cuidado del medio ambiente, no se sostiene esto. No se sostiene. Y no puede sostenerse si además tomamos en cuenta que solo este año, a partir de enero, hay 21 áreas naturales protegidas nuevas de las 226 que había. 21, y solamente subió menos del 1% el presupuesto de la CONAMP. ¿Con qué vas a proteger? ¿No? Sí, ¿con qué dinero, con qué presupuesto vas a proteger 21 áreas más? Es un despropósito. Pues sí. Le estás dedicando dinero que podrías proteger para áreas más importantes, para mariposa monarca, para otras áreas, que para un campo de golf. No, pero además yo no recuerdo que sea área natural protegida ningún campo de golf en el país, y hay muchísimos en lugares incluso mucho más complicados, pero si los amigos que no conocen esa zona de Huatulco, yo platicamos, yo he tenido la suerte de conocer esa zona desde que se estaba construyendo Huatulco, y el campo de golf es parte del proyecto que hizo Fonatur, es una zona desarrollada por Fonatur, intentó ser en algún momento una suerte de Cancún, lo pensaban con criterios ecológicos además muy marcados en sus orígenes, una planta desalinizadora y demás con características, y el campo de golf es central en ese sentido. Después, como ocurre en nuestro país, llegó otra administración a Fonatur, llegó José Murat a gobernar Oaxaca y cambió todo el sentido, se hizo un destino de all inclusive, pero incluso que lastimó mucho toda la economía de la zona porque no hay restaurantes del nivel que se tenían, pero el eje era el campo de golf. Hay, como creo que decía Carlos, hay
turistas que vienen a jugar golf, aunque vengan al All Inclusive, el plus, sobre todo para turistas extranjeros, es poder jugar golf y el campo está protegido, no hay... Toda esa zona, hombre, toda esa zona tiene una zona de cerros, de bosques fantásticos, no necesitas proteger, no hay ninguna explicación para eso. En un campo de golf concesionado tampoco vas a construir un edificio. O sea, no hay una explicación técnica, no hay una explicación jurídica. Ni de seguridad para que haya 100 elementos de la Guardia Nacional. No hay una explicación en materia de seguridad. Pero además, yo creo que impone un daño muy severo, abre una herida muy fea, innecesaria, en todos los ciudadanos de México que quieren saber que en este país hay reglas que se siguen. El propio Ricardo Salinas Pliego puso hace a lo mejor una hora otro de los tweets en donde dice no voy a conceder en este tema, y creo que tiene razón, esa es la palabra correcta, no hay que conceder porque ante el capricho de pronto de un grupo de personas, una persona que dice pues vamos a cambiar las reglas a medio camino y vamos a hacer ahora de esto una área natural protegida, pues ¿bajo qué lógica? Había reglas que estaban escritas bajo las cuales destinamos dinero, bajo las cuales hicimos algún tipo de negocio o inversión. No puedes hacer eso a medio camino. Eventualmente, pues tendrías en todo caso que hacer una indemnización muy seria. Yo creo que estamos fuera de toda lógica cuando estamos hablando de que en un país depende de cómo cambie el color del grupo en el poder, pues pueden cambiar cada 2 o 3 años o cuando se le ocurra al gobernante la regla. Es muy grave, ¿no? Muy grave. El antecedente. Pero no es el único, no es el único afectado. La población misma es afectada. Es decir, esta serie de áreas naturales protegidas que se han creado y que han atrapado a las comunidades implican que ellos ya no tienen un poder de decisión sobre su territorio, que es lo que les otorga el 115, porque con el 115 constitucional, porque ahora con estas áreas naturales protegidas es la federación la que se hace cargo, la que establece cómo se ordena el territorio. Ya no es un decir de las personas de ahí. Si de repente les quitó cualquier facultad para poder decir cuál iba a ser su propio desarrollo. Esto es gravísimo. Y eso es algo que yo creo que hay que discutir un poco más cómo sucedió, ¿no? Porque el decreto se dice, es que dimos el aviso del plan de manejo, que es lo que permite aterrizar, ¿no?, en la propiedad, las restricciones, las modalidades del 27 constitucional. Pero cuando dicen, no, nosotros dimos un aviso para que fueran ellos a ver, ¿no?, el plan, vamos, es darle una vuelta a lo que la Suprema Corte ya decidió en 2008 y en 2017. Es decir, por todas partes hay puntos de... Los escucho y parece que aquí lo que hay es abuso de autoridad, exceso. Y hay una gran ausente en todo esto que es la ley. Porque la ley tendría que importar, tendría que pesar, tendría que ser el marco y tendría que ser, digamos, el eje en el cual se conduce o debiera conducirse la autoridad, los gobiernos y los servidores públicos. Y acá parece que se violaron muchas normativas. Es un decretazo, vamos a decirlo, es un decretazo, ¿no? O sea, sacas un decreto y se impone. Porque acá se brincaron claro, y se brincan la ley, pero brincan la ley. Además, afectando seriamente a la población. Ese es el tema. No solamente por como decía Luis, por el desarrollo de la zona, sino porque se queda la gente que invirtió en Huatulco, en Tangolunda, en toda esa zona, se queda sin su principal atractivo. Los turistas van a eso y salen del campo de golf y muchos van a comer luego a alguno de los restaurantes de la zona o van a hacer sus actividades. Eso se lo quitas y se lo quitas con un argumento que es, sería risible. Tú no haces un área natural protegida como si decidieran, no sé, en el Estadio Azteca decidir que es un área nacional protegida. Porque tiene césped en la calle, es la única. No hay un argumento. A ver, si hay, digamos, está vigente esto, tiene 3 años todavía de vigencia hasta 2027. Así es. Está la afectación a los ciudadanos, no hay un soporte en términos de cuidado del medio ambiente. Pues, ¿qué es esto entonces? Porque es muy preocupante. Vaya, es muy preocupante para el México de hoy, pero para el México del futuro. Mira, ¿con qué certeza inviertes? Para cualquiera que invierte. Cualquiera, chico, mediano, grande. En cualquier tema. La palabra es dolo. Lo que hay es dolo, ¿no? Y hay una intención de dañar, porque yo creo que todos hemos escuchado durante las últimas 8 semanas, más o menos, que se
aproximaba este riesgo y además había una manifestación explícita de parte del dueño de la concesión que decía, pues yo quiero seguir adelante con esto está vigente. Y de la gente, y la de gente, los trabajadores y de la gente que vive en la zona. La comunidad. No, claro. el gobierno no puede decir que no escuchó lo que se estuvo manifestando durante varias semanas en torno a este caso. Es decir, hay una voluntad de que las cosas sigan bien y sigan adelante bajo las reglas que estaban firmadas. Y entonces lo único que puede ser esto es dolo. Vamos a mandar a esta Guardia Nacional, vamos a acercar a estas personas, vamos a quitarlo en esta mala idea equivocada de conservación del medio ambiente y a venderle al público la idea de que somos pues un gobierno muy preocupado por los árboles. Ahora, hoy es un campo de golf. Sí, sigue siendo. Mañana es lo que sea, ¿eh? Claro. A ver, y mañana es quien sea, y mañana es la industria que sea, o el sector que sea, el comercio que sea, la empresa que sea, el empresario que sea. El ciudadano que sea. Por eso te digo, esto es algo de todos los mexicanos. Yo creo que todos los mexicanos tendrían que ver el peligroso y riesgoso reflejo que hay en esta acción de gobierno. Porque no hay ninguna razón. Eso es lo que, si tú dices, bueno, hubo un incendio forestal en la zona, se destruyó, hay una tragedia, bueno, tienes que reconstruir toda la zona. Bueno, no, eso no ocurrió ni con el Paulina, que dio de lleno contra Huatulco, destrozó Huatulco y se hicieron las cosas bien, porque nunca ha ocurrido. Entonces no tienes una razón que siquiera justifique la acción que tomaste. Hay ocasiones en que hay razones que se puede justificar acabar con una concesión. Eso. Esta no hay ninguna. Eso es lo asombroso. Ahora, ¿se puede aferrar el gobierno a esta decisión? Bueno, siempre están los elementos jurídicos para atacar la decisión. Y los 100 elementos de la Guardia Nacional que deben ayudar. Al rato mandan otros 100. Al rato mandan otros 100. Pero, por supuesto, hay formas de defenderse. Es decir, a final del día, sí vivimos en un Estado de Derecho, sí tenemos una Suprema Corte que todavía funciona y debemos cuidarla. Entonces, por supuesto, hay formas de defenderse, pero también hay formas de prever, ¿no? La comunidad ambiental está preocupada, ¿no? Es decir, nadie está de acuerdo en que utilices una figura de esta manera porque es malo utilizarla, ¿no? Y después, lo que vamos a tener ahí, porque hoy el presupuesto en México por hectárea protegida es de 10 pesos para proteger cada hectárea. Es una burla. 10 pesos. 10 pesos. Acaba de salir el dato. Ahora vamos un campo de golf a 10 pesos. No, va a acabar siendo una cagual. Nadie va a hacer nada. Y va a crecer la hierba y ya. Exacto. ¿no? Es lo que va a acabar sin dinero es lo que va a pasar. Ahora vamos a pensar que se resuelve jurídicamente. Ojalá así sea. Es lo que tendría que ocurrir. De todas formas hay costos. Claro. Y hay costos a lo largo de los siguientes meses, que venga el pleito legal, el tiempo que se tarde y eventualmente, bueno, pues cuando le dé la razón a quien la tiene, pues habrá que recuperar ahí, quitar la maleza que creció y ver, pues, cómo reorganizar internacionalmente el posicionamiento del campo de golf, recuperar los puestos de trabajo de la gente que ojalá no migre a otro lugar y que ya tiene hoy ese puesto de trabajo pues perdido. Hay una serie de costos alrededor de esta... Y el daño, ¿no? El daño a esto que mencionabas, el Estado de Derecho, la certeza jurídica. La cadena de valor que se crea cuando creas una amenidad como estas, ¿no? Las pernoctas, la gente que da la comida, la gente que mantiene, es toda una cadena. Y si no es un campo de golf, estás hablando de la vida de la comunidad. No. A ver, y cuesta tener ahí desplegados a 100 elementos de la Guardia Nacional. Cuesta en términos de dinero, de lo que consumen, de lo que comen, de donde viven, y cuesta en términos de seguridad, de lo que dejan de atender por estar ahí. El costo de oportunidad. En cada estado, en cada lugar, hay un número determinado de elementos de Guardia Nacional, porque esa es la lógica de la Guardia Nacional. Esos 100 elementos que están ahí, tú los quitaste de algún lado. O sea, y son de los que están en el mismo estado. Entonces también estás vulnerando esa seguridad que está, insisto, en Oaxaca con alfileres. Con alfileres. Jorge, gracias. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias por vernos. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásenla bien.